Muy bien, jóvenes, siendo entonces las 6:30 del 28 de noviembre del año 2022, iniciamos formalmente su presente clase de interpretación y argumentación jurídica, la primera clase. Antes de entrar a clase, vamos a hacer una pequeña presentación de lo que es el curso. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que con un latinazo? Vamos a ver. A ustedes ven una frasecita que dice in claris non fit interpretatio. ¿Quién de aquí me pudiera decir más o menos qué significa esa frasecita? Porque esa es una frasecita con la que a toditos nosotros nos empezaron a dar interpretación en el estudio del derecho desde las universidades. In claris non fit interpretatio. Adelante, Fabiola. Significa, profesor, que en los asuntos que están claros no admiten interpretación. Lo que está claro. Excelente, excelente. Como dicen, lo que está claro no necesita espejuelos. Básicamente, innumerables generaciones jurídicas las han educado dentro del punto de partida de la interpretación con esa frasecita. Si ustedes se buscan, por ejemplo, el libro de Introducción General al Derecho de Salvador Jorge Blanco, es el primero que te dice, si el texto está claro, no te pongas a interpretar. Si el texto está claro, no te pongas a interpretar. Sin embargo, nosotros aquí, en esta clase, tenemos una situación, y es que a nosotros siempre se nos vive enseñando de que hay una claridad, si se quiere, en el derecho, cosa que no necesariamente está dentro de la realidad. ¿Por qué decimos esto? Porque, por ejemplo, si nos guiamos por el ejemplo dominicano, vamos a pensar en su principal pieza legislativa. Pensemos, por favor, en el Código Civil. El Código Civil es un código aprobado en 1804 en nuestro ordenamiento jurídico, pero su contenido le predata a esa fecha. ¿Por qué? Porque es un contenido que viene desde la Francia postrevolucionaria. ¿Correcto? Entonces viene de la Francia postrevolucionaria desde 1789, porque es el famoso Código Civil Napoleónico. Pero también tenemos lo que es el Código de Procedimiento Civil, que igualmente tiene una situación en donde su pieza legislativa data del siglo XIX. Lo mismo para el Código Penal. Hace poco, relativamente poco, que tenemos un Código Procesal Penal. Anteriormente estábamos trabajando con un Código Procesal, un Código de Procedimiento Criminal. Entonces, ¿por qué le hago este pequeño paréntesis? Como este contenido es un contenido que se remonta de siglos atrás, parecería entonces que las cosas, jurídicamente hablando, llevan siglos funcionando bien y que no requieren cambios. Sin embargo, la realidad dista de ese panorama que nos refleja la situación legislativa del ordenamiento jurídico. Es decir, la sociedad vive en constante evolución, pero estos cambios, lamentablemente, no van a la par con una correcta adecuación legislativa. Piensen en el artículo 1341 del Código Civil, que hablamos de ese artículo hasta el cansancio en la clase anterior. Cuando una obligación supera los 30 pesos, no se admite prueba testimonial y de ahí se funda lo que es la prueba por escrito. Pero ¿cuántas transacciones comerciales ustedes nos realizan vía telefónica? ¿Cuántas ustedes nos realizan? Innumerables. Y es verdad, se han aprobado leyes de medios electrónicos, se han aprobado una serie de legislaciones, pero la legislación siempre se va a quedar atrás. ¿Quién de aquí es de Sabana Grande de Boyá? Ay, Dios mío, Dios quiere. ¿Cómo que dice el dicho? Primero Dios. Y después Y luego mantequilla. Y luego mantequilla. Este ciudadano, Dios lo bendiga porque es un profeta. Este ciudadano creó las condiciones
desafiando incluso al Econodivo y a una serie de personalidades, diciendo que él tenía la capacidad de triplicar su dinero. Yo creo en él. Él no me ha triplicado lo mío, pero él me dice que tengo que esperar un poco más. El tema con esta situación es que tanto eso como Telesprit, como muchas otras situaciones de fraude piramidales que se han dado o de esquemas multinivel, a la fecha, señores, no contamos con una legislación penal que regule y sancione adecuadamente esas conductas. Cuando desde los 60, de los 50 y de los 70 se están hablando de esquemas multinivel en Estados Unidos. O sea, vean cómo una modalidad de delincuencia está presente en nuestro ordenamiento jurídico y no hay una regulación específica. Y no me hagan hablar de la criptomoneda. ¿Quién de ustedes se metió en criptomoneda? ¿Quién de ustedes metió dinero ahí? ¿Cómo? Carlos Felipe estaba en eso. Carlos Felipe No. metió uno. No nos vamos a meter en eso. Carlos Felipe, es posible que algún día resurjan las criptomonedas. Si Bukele cree que pueden, quizá un día pueden. Lo que yo no conozco, y si yo no sé dónde ir a tirar piedra en un lugar físico, yo no me meto por nada del mundo. Y cuando viene a ver, no era necesariamente un fraude, lo que faltaba era una regulación específica. Entonces, ¿qué queremos decir con este pequeño preámbulo entre mantequilla, Telesprit, criptomoneda y los NFT? Lo que estamos tratando de decir es que en lo que nosotros hablamos, la sociedad vive en constante evolución y la legislación se queda corta, se queda chueca. Entonces, aquí viene una pregunta. ¿Cuál es entonces la labor de los juristas en nuestra sociedad? ¿Para qué se necesita de ellos? Recuerden la frase de Ulrich von Kirchmann. Ulrich von Kirchmann decía: 3 palabras rectificadoras del legislador convierten bibliotecas enteras de derecho en basura. La sociedad entonces necesita de los juristas para asumir los problemas jurídicos y decir el derecho. Cuando ustedes le pregunten cuál es el significado de la palabra jurisdictio, significa decir el derecho. Entonces, eso de decir el derecho tiene que ver mucho con el rol, porque jurista no solamente es el juez, jurista también es el abogado que lo peticiona el derecho. Mientras un segmento de la sociedad se encarga de peticionar el derecho ante los tribunales, que sería el caso de los abogados, otro segmento se encarga de decirlo de forma autoritaria, que serían los jueces. Pero más allá de los abogados, de los jueces y de los legisladores, hay un conglomerado social que lo que se decida qué es el derecho impacta a gran escala. Porque si, por ejemplo, un tribunal de justicia determina que lo que hacía Mantequilla no es una violación a la ley penal, ¿cuál es el efecto consecuente? Que ustedes tendrán gente replicando ese esquema donde quiera que vayan, porque no van a sentir que hay una repercusión jurídica que le acompañe, de ninguna índole. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué decimos esto? Entonces, porque ya diciendo esta situación, cabe preguntar si esa función jurisdiccional ha sido siempre la misma. ¿Ha sido siempre la misma? Yo le diría a ustedes sí y no. Sí y no. O sea, aún desde los tiempos de la Biblia, si ustedes se buscan los libros de Romanos, si se buscan los libros de Jueces, si se buscan los libros de Levítico y de Números, si ustedes quieren ver leyes rajatabla de la buena, de la religiosa, ustedes se darán cuenta que los jueces están ahí para decir el derecho, para decir lo justo. En la antigua Grecia, los jueces eran una modalidad de justicia viviente. O sea, tomen en cuenta que esto del Estado de Derecho Legal, relativamente frente a la historia de la humanidad, es de reciente data. El hablar que algo es de reciente data porque data de 1789 para acá, parecería absurdo. Pero si ustedes calculan el tiempo que tenemos pisando la tierra, eso es de reciente data. Entonces,
Aristóteles decía que los jueces al momento de aplicar justicia hacían una modalidad de justicia viviente o justicia encarnada. Sin embargo, la función como tal, si bien ha sido siempre la misma, ¿qué es lo que ha variado? La forma, el cómo se presta este servicio. Y este servicio ha variado radicalmente a lo largo de la historia. Dependiendo del momento y del lugar histórico, los jueces, los legisladores, la sociedad y el derecho tienen una configuración específica. Cuando ustedes le hablan del derecho premoderno, del Estado premoderno, ¿qué es lo que ustedes ven? L'état c'est moi, decía Luis XIV. El Estado soy yo. Claro, 2 generaciones después le mocharon la cabeza a Luis XVI, pero ya esa es otra historia. Entonces, pasamos del Estado premoderno a un Estado legal, que aunque ahora quieran criticar al legalismo, el legalismo fue un paso de avance en la humanidad. Porque ¿qué era el legalismo? Era decir que tú estás gobernado por un gobierno no de hombres, sino de leyes. O sea, era la máxima expresión de igualdad a través de la expresión de la voluntad de la mayoría. ¿Cuál es el problema detrás de esto? Que la mayoría es manipulable, es influenciable, puede ser conducida al abismo. Pueden prometerle que le tripliquen su contenido si ustedes van y depositan dinero. La iniquidad de la democracia es permitir que los idiotas voten, decía un gran pensador francés. Y es estas situaciones frente a los derechos de la minoría que hacen que tengamos también que repensar no solo el concepto de derecho, sino también el concepto de democracia. Y es así como no solamente pensándolo, sino además por crímenes que se han cometido a lo largo de la humanidad, sobre todo los crímenes del Holocausto, es que llega a nosotros lo que es el advenimiento a un Estado constitucional de derecho, en el cual no podemos decir que estamos ya, pero estamos dando los pasos para llegar allá. Que esos pasos son una especie de vaivén, es, ¿qué le digo? El efecto de ustedes vivir en sociedad. Muchísimas veces vemos un paso de avance, otras veces vemos un paso que de atrás. Entonces, ¿qué nos dice esto? ¿Qué rol tiene que asumir el jurista ante el Estado de Derecho constitucional? Bueno, el rol del jurista ante el Estado de Derecho constitucional tiene que uno preguntarse ¿qué le toca? ¿Qué te toca cuando ya no es un parámetro de que lo único que tú tienes que hacer es la voluntad de un rey, como en el derecho premoderno? Pero tampoco tú tienes que aplicar mecánicamente la ley, como ocurría en el Estado de Derecho Legal. ¿Qué le toca al jurista? ¿Qué le toca al abogado? ¿Qué le toca a ustedes? ¿Qué me toca a mí en este nuevo paradigma? ¿Qué nos toca? Entonces, lo que nos toca, podemos iniciar diciendo que se representa a través de una labor más ardua, más difícil, más compleja, más completa. Lo primero que tenemos que hacer es una mitosis. ¿Saben lo que es la mitosis? La reproducción por división, pero más específicamente una separación entre la ley y el derecho. La ley y el derecho. Por ahí es donde ustedes tienen que empezar a irse desprogramando de lo que siempre lo están diciendo. Cuando yo le preguntaba en la primera clase, ¿qué es el derecho? Siempre decían, es el conjunto de normas jurídicas, es el conjunto de leyes, es la ley. Y yo le digo, yo no estoy diciendo que la ley no sea parte del derecho. La ley es parte esencial, una de las partes que más ocupa el derecho, pero no es todo el derecho. Correcto. Hay algo más.
El derecho no se agota en la ley. Y vamos más lejos incluso. Muchísimas veces contenidos legales los impugnamos constantemente. Los que de aquí tienen que ir a litigar constantemente a la Suprema Corte de Justicia, al Tribunal Superior Administrativo, al Tribunal Constitucional y, ¿por qué no?, a todos los tribunales de justicia. No siempre la discusión está sobre los hechos. Muchas veces la discusión está en cuanto al texto de la propia ley. Pero entonces, ¿qué nos dice eso? Que nosotros tenemos que estar en condiciones, con una ley válida, aprobada por el Poder Legislativo, dentro de los procedimientos legales establecidos y rigiendo la materia que le compete, puede ser una ley que vaya contraria al derecho. Puede ser contraria al derecho. Y esta labor no significa solamente decir, vamos a aplicar el principio de jerarquía, de que la Constitución está por encima de la ley. Porque recuerden también lo que le explicábamos en una clase anterior. No es lo que la ley diga, es lo que nosotros interpretemos de la ley. La ley es el texto a interpretar. La norma es el resultado de la interpretación de ese texto. Y muchas veces una ley que parece constitucional puede terminar siendo inconstitucional. Y de la misma manera, una ley que aparenta ser inconstitucional puede terminar siendo constitucional. Recuerden ahí el debate que teníamos con la 24 versus la 48 horas del Código Procesal Penal. ¿En qué planeta esas disposiciones pueden ser interpretadas contrarias a la Constitución? Y yo les respondo, en uno donde solamente utilicemos como método de interpretación la interpretación literal. Entonces, además de esa mitosis entre ley y derecho, también tenemos que reconocer dentro de esa labor que la Constitución pasa de ser un programa político a un instrumento normativo y eminentemente operativo, de aplicación directa para los abogados, los jueces y los particulares. Veo que están escribiendo en el grupo. Dígame, Carlos Felipe. Profesor, que están afuera tres personas, pero no era para eso mi turno, sino para intervenir con una pregunta. Pero, decirle que a partir de cuándo ocurre esta preponderancia de la argumentación jurídica, a partir de qué momento, porque a mí la materia de argumentación jurídica ni me la dieron en la universidad, entonces no sé a partir de cuándo viene esta preponderancia y tiene usted razón. ¿Qué es lo que hace el abogado? Interpretar la ley. Para eso que deben de prepararnos. Me gustaría saber esa parte. Muy bien. Muy interesante tu pregunta, porque va de la mano incluso con lo que nosotros estamos trabajando aquí. El rol que asume el jurista ante el Estado de Derecho Constitucional va muy de la mano con el advenimiento de las teorías de la argumentación jurídica. Pero yo te puedo responder de la manera como me gusta responder, ambivalente, ambigua, dual. ¿Por qué le decimos esto? Porque si estudiamos a los clásicos, si estudiamos a Aristóteles, si estudiamos a Cicerón, veremos que la argumentación siempre estuvo presente en el contenido del derecho. O sea, libros como el Organón de Aristóteles, que refiere a la tópica, que refiere a las refutaciones sofísticas, que refiere a la Peria Herminias, son tratados de argumentación, no solamente de lógica. Correcto. Lo que sucede es que con el advenimiento de la ciencia, las herramientas retóricas murieron en un momento determinado. Desde el momento en que se desarrolla la ciencia, desde el momento en que dejamos de apelar a recursos argumentativos, a recursos retóricos y nos vamos directo a la ciencia, lo que hacemos a través de Descartes y lo que hacemos a través de Sir Francis Bacon. Entonces, ese fue un momento histórico donde se sepultó momentáneamente la argumentación. Pero ¿qué viene y sucede en el derecho? Que en el derecho vienen surgiendo tendencias a ver cómo el sistema jurídico puede irle dando respuestas a problemas
no necesariamente contemplados por el legislador. Y que la solución a estos problemas no sean ni caprichos, ni discrecionalidad, ni una forma muda de resolver. Entonces, por ahí ustedes ven aportes como lo de Theodor Vivek, que habla de la tópica jurídica, que rescata contenido aristotélico de la tópica jurídica, que eso es de mediados del siglo XX. Lo mismo con Chaim Perelman, que él tiene un tratado de la argumentación, se lo vamos a colocar también para que ustedes lo tengan dentro del material didáctico. Y él tiene un libro que se llama La Nueva Retórica. Pero también aportes como lo de Stephen Toulmin, que Toulmin aporta lo que es el esquema o modelo de Toulmin, en donde él trata de implementar una modalidad de lógica informal. Para Toulmin, la lógica es jurisprudencia generalizada. O sea, él trata de problematizar. Pero los eventos que se dieron en la posguerra, sobre todo con el tema del Holocausto, es lo que ha venido a rescatar, sobre todo los elementos de la razón práctica, que son los que implementa Neil McCormick, que fue discípulo de Hart, y por supuesto, Robert Alexis. Hoy por hoy, hablar de argumentación jurídica es hablar de hasta dónde la razón práctica puede intervenir directamente en la solución de un problema. Veo que tiene... ¿Hay alguien que está hablando? Francisco, tenía la mano levantada desde ahorita. Adelante. Señor. En cuanto a lo que es la interpretación de la norma, si nos vamos a la escuela clásica francesa de lo que es el derecho, este jurista francés que se llama Lévi-Bruhl, él especificaba que el derecho, cuando no se puede interpretar, mejor dicho, cuando el derecho no se puede, contenido en una norma jurídica o una ley, no se puede interpretar con el contenido propio de lo que el legislador ha querido decir. Hay que irse al trabajo preparatorio del legislador. Una visión muy francesa, claro está. Usted sabe que el hecho de que Francia ha persistido durante mucho tiempo en ese legacentrismo que se concreta básicamente en el estado de legalidad que se ha vivido en Francia desde a partir de 1804 con la redacción del código civil francés, pero que los contenidos de ese código preceden a la redacción del código. Hay que contar a partir de la primera pandecta redactada en Francia, que fue en 1715 con la ordenanza de Colbert, que fue el primer instrumento jurídico que recoge todo lo que tiene que ver una especie de codificación, pero no se le llamó código, se le llamó una ordenanza. A partir de ahí es que se puede contar como un instrumento legislativo o administrativo de concreción en su aplicación en el territorio francés. Pero básicamente los franceses, cuando no entendían cuál había sido el famoso espíritu del legislador, que ahí viene la palabra, el espíritu del legislador, era yéndose directamente a la redacción de las notas que se tomaba en las cámaras legislativas, en el Parlamento. Por supuesto. No, y muy buen aporte, considerando que eso no necesariamente, porque es un tema de óptica. El legalismo francés tiene sus ventajas. ¿Por qué? Porque ofrece certeza jurídica en el 99% de los casos. Es decir, te ofrece, aunque tú no estés satisfecho con la solución que te está brindando, te ofrece cierto grado de certeza. El peligro. También hay algo que quería comentarle, a especie de pregunta y también de inquietud. ¿Qué tiene que ver el aspecto de la prueba tarifada versus la prueba material con relación al traspaso de una época por otra del estado de legalidad al estado constitucional de derecho en cuanto a la valoración, a cuanto a esos dos aspectos de la valoración probatoria y la interpretación jurídica? Muy buena pregunta. Vámonos por partes para que no se me quede. Lo primero,
La parte, como decía, rescatando la primera participación, el legalismo francés tiene sus luces y es una luz que, digamos, aquí todavía hace falta, porque nosotros, por ejemplo, una de mis principales críticas, escribí un artículo en ese sentido, en donde hablábamos de si podíamos denominarnos un Estado constitucional de derecho. Yo decía que tenemos que ver en cuáles aspectos, porque incluso en algunos nosotros todavía no hemos aterrizado en el Estado de Derecho legal. ¿Por qué? Porque aquí sucede una situación en donde se habla de un estado de anomia social, o sea, se aprueban leyes que no se aplican en la práctica. Entonces, eso es altamente peligroso. ¿Por qué? Porque te brinda inseguridad jurídica. Y no hay peor clase de anomia que la anomia parcial. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, que yo saque de esta maestría a todos los estudiantes que me cometan plagio, a que yo saque a uno que cometió plagio y que yo no saque a otro a pesar de que detecté que cometió plagio. ¿Por qué? Porque estoy siendo selectivo con la aplicación de la norma. Y esa es una situación sociológica a verificar aquí. O sea, en ese aspecto, el legalismo es un plus, porque por lo menos el legalismo que Carlos ha denominado positivismo, hay una diferencia muy puntual, pero no vamos a entrar en eso ahora. El legalismo por lo menos te brinda cierto grado de certeza. El problema, Francisco, ¿sabes por dónde está? En asumir que no hay una actividad interpretativa, aun cuando leemos directamente la norma. Es decir, desde el momento en que tomamos una norma general, la tomamos y la aplicamos para un caso particular, ¿sabe lo que estamos haciendo? Estamos haciendo una labor interpretativa. El enunciado que estamos aplicando para el caso concreto es el producto de una labor interpretativa, que fue una labor en donde ya hay un trabajo hecho, porque hay una tendencia a interpretar el artículo de X manera. Sí, pero eso no significa de que no hubo una interpretación. Hay incluso tratadistas que por eso distinguen entre una interpretación implícita y una interpretación explícita. Y lo que viene a suceder en algunos sectores de los problemas jurídicos es que son zonas de penumbra. Son zonas en donde una visión formal del derecho no nos ayuda a resolver el problema. Cuando hablamos del Estado de Derecho Constitucional, ¿cuál es uno de sus principales postulados? Que la Constitución no podemos seguirlo viendo como un instrumento meramente formal. Tenemos que verlo operativo en sentido material. Pero aquí no te concentres en el concepto constitución, concéntrate en la dimensión material del derecho. Es decir, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? ¿Cómo podemos resolver esa situación? Entonces, sería razonable esperar a que el legislador se pare de su coma, para no decirle sueño, y que regule específicamente la situación de las transacciones comerciales que ustedes pueden hacer por WhatsApp. Para poder regular esa situación, o el operador jurídico, el jurista, no puede intervenir en pos a una justicia sustantiva, que son uno de los parangones del Estado de Derecho Constitucional. Profesor, ese punto que usted está tocando, por eso le hablé de la prueba tarifada y de la prueba material. Precisamente, porque a veces el mismo Código Civil o la interpretación de la justicia formal, interpretación, el Código Civil, para cuando se redactó el Código Civil, ni existía WhatsApp, ni existía computadora, ni existía máquina de escribir, señores. Eso es así. Entonces, es por ahí que yo quiero que ustedes aterricen el tema de que estamos trabajando con piezas legislativas que bajo el parámetro francés, que bien nos ha ilustrado Francisco, resulta imposible. O sea, decir, diablos, el Código Civil no dice nada de WhatsApp. Déjame ver los trabajos preparatorios del legislador francés de 1789, a ver si en algún momento él pensó que iban a crear un sistema de mensajería instantánea por Internet. Da como trabajo, ¿entienden? O sea, no es criticando eso, sino diciéndole que podemos quedarnos sentados esperando a que el legislador regule todo, o podemos tratar de redimensionar la interpretación. Pero oye, ojo con esto, desde el momento en que decimos redimensionar la interpretación, ahí tenemos también otro rol que asume el jurista. ¿Y cuál es el otro rol que asume el jurista?
El jurista va más allá de lo mecánico. El jurista se crea la necesidad, más bien, no la necesidad, no, la exigencia de que gran parte del razonamiento jurídico es extranormativo. Piensen en esto que yo le estoy diciendo ahora mismo por un minuto. Gran parte del razonamiento jurídico es extranormativo. La gran cantidad de variables a analizar en un caso concreto, cuando viene a ver las normas, no ocupan ni un 20%. Y cuando hablo de norma me refiero específicamente al derecho legislado. Eso es cierto, profesor. Inclusive hay un método que tiene el Ministerio de Justicia en Francia que se llama des à jour. El des à jour es la puesta al día. Ese método es una especie de evaluación de las piezas legislativas en la medida que se van aplicando los diferentes casos en los tribunales. Okay. Precisamente para dar respuesta a esa situación. Se me parece mucho al método tópico, que también lo vamos a ver. Entonces, aquí, ¿por qué yo le digo esto? Porque entonces queremos tratar de justificarle a ustedes el por qué argumentación jurídica en una maestría de derechos fundamentales y litigación estratégica. Entonces, en una maestría como esta, una asignatura como interpretación y argumentación jurídica se torna esencial a los fines de que el participante, indistintamente del rol que le toque enfrentar dentro del quehacer jurídico, pueda conocer e implementar herramientas conceptuales que provienen tanto de la teoría de la interpretación jurídica como además de la argumentación jurídica. En efecto, el abogado en ejercicio está llamado a nunca desistir de su causa. Hay un libro muy chulo de F. Lee Bailey que dice que la defensa nunca descansa. Muy bueno. Si no lo tiene, míreme, excelente ese libro. Él narra cuando tuvo que defender al estrangulador de Boston, todo incluso mucho antes de O.J. Simpson. Y ofrece toda una plétora de herramientas, el sistema, el derecho, que permiten no solamente llegar a solución a casos difíciles, sino además reenfocar el paradigma planteado en ocasión a un caso que pueda considerarse fácil. O como bien me decía mi amigo Benjamín Rodríguez Carpio, que mi maldito problema es que siempre le gusta buscarle la quinta pata al gato. Y yo le respondía cariñosamente, bebé, porque así es que le digo, es que a ti te enseñaron que el gato solo tiene 4 y ese es tu fallo. Entonces, esto en derecho se logra con un conocimiento acabado de las herramientas interpretativas y argumentativas que ofrece el estudio de la materia. ¿Es el estrella y tupete? ¿Cómo? El estrella y tupete. Exactamente. Muy amigo mío. Pues fue mi profesor de Derecho Notarial en Pucamaima, pero nos conocemos desde cuando estaba en el sistema. Él llegó, duró muchísimo tiempo siendo juez de primera instancia en Santiago. Le dieron un ascenso que son de estos ascensos que más que ayudarte te joden, porque el ascenso se apareció fue en el Tribunal Superior de Tierra del Ceibo. O sea, imagínense trasladarse de Santiago para el Ceibo. Sin mano decirle, a la primera oportunidad que tuvo renunció y ahora mismo es abogado en ejercicio. Muy bueno, debo decirle. Excelente. El tipo que más sabe derecho civil en este país, tipo un monstruo. Y lo desperdiciaron en nuestra clase dando derecho notarial. Esa parte nunca se la voy a perdonar por mano. Tipo un monstruo. Entonces, esto se logra con un conocimiento acabado, pero no solamente los abogados, también quienes se encuentran en el rol de administrar justicia, pero aquí agrego no solamente a los jueces, sino a quien tenga un rol de mediador dentro de soluciones alternativas al conflicto. ¿Sabe usted de quiénes son los mediadores dentro de soluciones alternativas al conflicto? Ustedes, porque los abogados muchísimas veces tienen que hacer el rol de mediador para pensar ganar, ganar, en vez de pensar perder, perder. Porque muchas veces ustedes pueden ganar el pleito, pero perder el caso.
Que un caso venga a ver la luz del día dentro de 10 años no es ganar. Entonces, que tengan un rol que le permita con el perfeccionamiento de la técnica de argumentación jurídica, no solamente sirven para determinar quién tiene la razón, sino además a cuál acuerdo racional se puede arribar en ocasión a un conflicto. El abogado muchas veces tiene que hacer el rol de mediador. El juez muchas veces tiene que hacer el rol de mediador. Y aquí uno diría que es total, muy alimentado con teorías como la de Habermas, que fue el autor de Jürgen Habermas, que es el autor de una obra que se llama Teoría de la Acción Comunicativa, bajo el entendido de que gran parte de los desacuerdos en derecho suceden porque muchísimas veces actuamos como la Torre de Babel en la Biblia, que estamos hablando lo mismo pero en lengua distinta. Entonces, y finalmente, para el estudioso del derecho en general, con este curso lo que se pretende ofrecer es una visión nueva del ordenamiento jurídico y su evolución frente a la presentación de casos paradigmáticos que terminan derrotando el status quo jurídico. Ustedes ven cuando ustedes le hablan de la seguridad jurídica como valor, en gran parte es un valor, pero en otra gran parte, ¿ustedes saben lo que es? El status quo. Muchas veces esa seguridad jurídica, ¿sabe lo que es? Una clase dominante y otra clase jodida. ¿Sabe lo que era la seguridad jurídica en un momento? No dar fianza por ley 50 par de 8. Eso era seguridad jurídica. ¿Usted sabe lo que es seguridad jurídica? En los tribunales ahora mismo, profesor. Seguridad jurídica es no condenar a ninguna compañía grande del sector privado. Eso es seguridad jurídica. Bueno, hay que ver. Yo no sabría decirle de mi experiencia. No puedo hablar por experiencia particular. Yo lo que digo es que no, yo no lo estoy involucrando. Estamos hablando de un aspecto netamente académico y mi experiencia profesional. Ah, no, perfecto. Yo no puedo hablar por otro profesional y ahora yo le digo que puede ser quien sea. Si usted tiene que ver con el caso, usted lo involucramos. No hay problema. Entonces, estas herramientas nos permiten uno hacerlo, tener una visión más acabada, pero ¿qué? Explorándolo desde el campo de la lógica, desde el campo de la dialéctica, desde el campo de la retórica y desde el campo de la razón práctica. Bien, entonces, como objetivo principal de esta clase, lo que pretendemos es dotar a los participantes de herramientas teóricas y prácticas que permitan conocer las nociones de interpretación y argumentación relevantes en el quehacer jurídico contemporáneo. Como objetivos específicos tenemos identificar los principales problemas de interpretación que enfrenta el operador jurídico a la hora de extrapolar el derecho vigente en el caso concreto. También contrastar las nociones de interpretación y argumentación dentro del estudio del derecho. Una cosa es interpretar y otra cosa es argumentar. Incluso hay una modalidad de argumento que se llama los argumentos interpretativos. Pero una de las grandes visiones en donde se varía la interpretación jurídica a la argumentación jurídica con el advenimiento del Estado de Derecho Constitucional es que la palabra interpretación va muy de la mano con método, con vía. Vean, por ejemplo, el paradigma que nos brinda el compañero Francisco a través de la experiencia francesa. A través de la experiencia francesa, es como si solo hay una vía trazada y hay que buscar esa vía. Correcto. Eso es la interpretación desde la perspectiva clásica. De la interpretación se pasa a la argumentación, estableciendo que es una especie de arsenal argumentativo. Correcto. Piensen, por ejemplo, en su equipo de fútbol favorito. Quién es delantero, quién es centrocampista. Así mismo son los argumentos que ustedes pueden tener a favor o en contra de una pretensión en derecho. Y es este combate de argumentos que determina por un test de racionalidad cuál de todas las opciones es la opción correcta. No necesariamente porque la haya dicho un legislador original, sino porque dentro del contexto práctico, racional, orientado al caso, es la opción más razonable, la más lógica y en muchos casos la más justa, porque quizás esta es una de las mayores críticas que se le hace a la argumentación jurídica. ¿Cuál es esta?
que es una forma de contrabandear justnaturalismo dentro de un derecho que ya está legislado. Bien, entonces, otra de los objetivos específicos es el relacionar las distintas concepciones de la argumentación jurídica con los argumentos utilizados por los juristas a la hora de lidiar con los problemas jurídicos. Nosotros vamos a tratar de ver de manera somera lo que tiene que ver con las concepciones formal, material y pragmática de la argumentación jurídica. Una concepción que la reduce a un silogismo, que es la concepción formal, una concepción enfocada en el descubrimiento de las premisas, que es la concepción material, y una concepción enfocada en el elemento pragmático, en la intención, en lo que se pretende, que es esa concepción pragmática. Y finalmente, como objetivo final de esta materia es tratar de ver cuáles son los aportes de la teoría de la argumentación jurídica en el cumplimiento de las exigencias materiales que demanda el Estado de Derecho Constitucional. ¿Cómo? Por vía de la argumentación jurídica podemos cumplir gran parte de las exigencias que nos exige, valga la redundancia, el tener un Estado de Derecho Constitucional. Porque ¿saben cuál es el principal problema de República Dominicana? Que aquí queremos resolverlo todo con el label. O sea, ya somos un Estado de Derecho Constitucional porque lo repetimos hasta el cansancio, pero no interiorizamos qué es lo que eso implica. Hace poco estaba debatiendo con una jueza, lo que era una resolución, una ordenanza en donde se pretendía hacer una especie de desalojo masivo a personas que no tuvieran justificación de su derecho de propiedad. Evidentemente que esta es una situación que política y socialmente viene de la mano con lo que es la presión que se le está metiendo al gobierno con la situación haitiana. Y esto es muy entendible. Pero ¿cuál es el problema principal que tenemos en un tema de coherencia y de consistencia lógica? Que como mismo hay muchas personas que tienen su derecho de propiedad avalado en un certificado de título, así también tú puedes tenerlo avalado por el derecho a usufructuar que te proporciona el propio sistema jurídico. Es decir, muchas veces Fabiola no va a tener un certificado de título. Fabiola lo que va a tener, ¿qué es? La posesión pacífica, continua, ininterrumpida y a título de propietario dentro de un predio determinado. Pero sería preocupante que por una situación migratoria de Fabiola se implemente sumariamente esto sin cumplir con el debido proceso. Mi debate fue esto, a lo que respondió mi colega que eso está cubierto, porque la misma resolución o el mismo reglamento o la misma ordenanza dice que en todo momento se hará cumplir con el debido proceso. Yo dije, es que mencionarlo por mencionarlo, no resuelve el problema. Le van a dar los palos, pero cumpliendo con el debido proceso. Lo van a sacar de donde están cumpliendo con el debido proceso. O'Neill tenía la mano levantada, dígame, O'Neill. Bueno, con respecto a eso, yo darle un caso práctico, por ejemplo, en Santiago, en la zona de San José de las Matas, que es la parte de lo que llaman la sierra en Santiago, le puedo decir que entre el 60 al 70% de las propiedades no tienen certificado de título incluso. Por supuesto. Yo mismo estoy llevando varios saneamientos de personas con más de 25 años, con inversiones millonarias en inmuebles, es decir, que han viajado y han construido, y lo único que tienen fue que hace 3 generaciones atrás, un bisabuelo, un tatarabuelo, un vecino de Boca le dijo, cierre eso ahí y construya. Esa resolución entonces se prestaría a que cualquiera malintencionado diga, déjame ver tus papeles. No, que me lo vendió hace 30 años, ya se murió. Ah, pues putada para afuera. O sea, ahí hay una situación muy fuerte y era lo que yo le planteaba a una gente. Perfecto. No tiene su situación migratoria resuelta. Vamos a tener esa situación ahí. Pregunto, ¿eso es un impedimento para usufructuar de conformidad con la legislación? O sea, la diferencia entre un ocupante a título de propietario y un invasor es el color de piel. pero que además, el maestro, idioma es el que hable.
Yo le puedo decir en ese sentido que el Estado dominicano, lamentablemente, es el mayor promotor de la usurpación de terreno. ¿Por qué? Por ejemplo, en Santiago hay una comunidad que le llaman Cienfuegos. En Cienfuegos hay una subcomunidad que le llaman El Canal. ¿Qué es Brisas del Canal? Bueno, todo un paquete de terreno cogido, pero ¿qué sucedió? Al mes de haber sido invadido, el Estado fue y le puso postes de luz, le hizo contener, le puso tendido eléctrico. Es decir, el Estado fue y avaló esa usurpación porque le acomodó. Ya está faltado, le están haciendo. Son votos. Exacto. Se ve desde el punto de vista electoral o del punto de vista momentáneo. Entonces, habría que ver entonces también quién ha sido el mayor. La situación es más grave, Oniel, y yo te lo voy a decir, por cosas que suceden, por ejemplo, por aquí. Aquí hay personas que toda la vida han creído que están pisando terreno que tiene su título de propiedad. Y luego con el sistema geodésico, georreferencial, ¿sabe qué ha resultado? Que tu parcela no cae en derecho de propiedad. Ese terreno me ha pasado. Cae como... ¿Y sabe qué? Eso es un vaso de agua fría, Oniel. Eso por lo menos es un alivio. Tú dices, oh por Dios, por lo menos yo tengo 30 años y puedo justificarlo y puedo sacar un saneamiento. ¿Sabe cuál es un caso grave? Cuando tú crees que está en la parcela 825 y resulta que la parcela es la 319, y entonces para legalizar lo que tú ya creías que tenía título, tú tienes que salir a comprarle derecho a otro carajo con una constancia madre. Esa es la realidad dominicana. Y frente a esa realidad se está hablando de regular una situación haciendo un arroz con mango. Ojo, yo con esto no estoy apoyando una situación migratoria irregular. Yo lo que estoy diciendo es que tenemos que pisar fino, porque una cosa es su situación migratoria y otra cosa es su derecho a usucapir. ¿Correcto? Porque si ese ciudadano no tiene derecho a usucapir por su situación migratoria, ¿quién lo tiene? Entonces, ese y muchos otros problemas que encontramos en nuestra sociedad es lo que vuelve la aplicación del derecho una situación contingente. Ustedes encontrarán argumentos a favor y encontrarán argumentos en contra. Y lo van a tener que poner en pugna para determinar quién gana. John Quincy Adams decía que los juicios lo gana, ¿sabe quién? El que pueda hacer la mejor historia. Y eso es lo que queremos trabajar con ustedes en esta clase, que ustedes puedan hacer la mejor historia de conformidad con el derecho. Entonces, el contenido esencial de esta materia es trabajando lo que es en una primera oportunidad, lo que es la interpretación. ¿Qué vamos a hablar de la interpretación? De la interpretación vamos a ver qué es la interpretación, si la norma es el enunciado a interpretar o el resultado de la interpretación. Volvemos y revivimos la última clase que dimos de Teoría General del Derecho sobre la diferencia entre disposición y norma. También hablamos de las dificultades de la interpretación. Básicamente, esa primera clase yo voy a tratar de darla a vuelo de pájaro, porque ustedes se saben eso. Yo les di eso. Ustedes se lo saben. Ustedes saben muy bien lo que es ambigüedad. Saben muy bien lo que es vaguedad o imprecisión. Saben lo que es carga emotiva. Conocen algunos de los métodos de interpretación porque lo vimos en clase anterior. Entonces, ¿qué pasamos? Pasamos de la interpretación a la argumentación. Ya aquí sí entramos en materia. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver qué es argumentar. ¿Por qué argumentamos? ¿Cuál es la diferencia entre interpretación y argumentación? ¿Cuáles son las concepciones de la argumentación? Hay una concepción formal que va de la mano de la lógica deductiva, hay una concepción material que va de la mano del ars inveniente o el descubrimiento de la premisa, y hay una concepción pragmática que va de la mano de persuadir o convencer al auditorio o el interlocutor. Bien, entonces veremos aquí también lo que es la relación que tiene la argumentación con la lógica, con la tópica, con la retórica y con la dialéctica. Entonces, ya en una tercera oportunidad, trabajaríamos lo que son las distintas concepciones de la argumentación, ya de lleno. Aquí vamos a tener que entrar, lamentablemente, con una materia que yo me imagino que a ustedes no les gusta, que es lógica jurídica, pero específicamente para trabajar lo que tiene que ver
con los principios de la lógica y las formas elementales del pensamiento. De ahí pasamos al razonamiento deductivo y su implementación en el derecho. Ahí ustedes verán lo que le han dado desde la universidad, que es el famoso silogismo de Beccaria, y también cuáles son las deficiencias que tiene ese modelo lógico-deductivo de razonamiento jurídico. Les adelanto que un gran autor de nombre Neil McCormick había dicho que gran parte de los problemas de ese modelo es que no rinde cuenta ni de los problemas de prueba, ni de los problemas de calificación, ni de los problemas de relevancia, ni de los problemas de interpretación. ¿Correcto? Entonces, de ahí pasamos a una concepción material. ¿Y qué encontraremos en la concepción material? La tópica. ¿Saben lo que es la tópica? El estudio de los problemas a partir de los puntos comunes, de los puntos de acuerdo, los topos koinos. Pero esta es la tópica aristotélica. Hay una tópica moderna a través de Theodor Fiebig, que nosotros también vamos a verla brevemente. Pero por supuesto, no está exenta de críticas. Hay críticas que le hace Luis Prieto Sanchís y hay críticas que le hace Manuel Atienza. También vamos a tratar de ver si dentro de esta concepción material vemos lo que son los razonamientos de primer y segundo grado de Joseph Raz, que recientemente falleció, un gran filósofo positivista moderno. Tiene una obra que se llama El concepto del sistema jurídico. Voy a tratar de ver si también se la hago llegar. Y también, por supuesto, al papaupa de la matica, Ronald Dworkin. Adelante, Sanaya. Ronald Dworkin, quien explora lo que son las etapas interpretativas del derecho. Una etapa preinterpretativa, una etapa interpretativa y una etapa postinterpretativa. Bien, entonces, y finalmente una concepción pragmática en donde exploraremos obras como la de Chaim Perelman y como las de Stephen Toulmin. El modelo de Toulmin incluso creo que lo subí una vez al blog, porque es muy chulo para los fines, por lo menos, de esquematizar el razonamiento jurídico. No para decirnos cuál es la solución correcta, sino por lo menos para esquematizarlo. ¿Por qué? Porque el modelo de Toulmin nos ofrece no solamente la tesis y las razones, sino también una serie de elementos que garantizan el paso de las razones a la pretensión, que sería la garantía y que sería el respaldo. Y Toulmin complementa ese modelo con lo que sería el cualificador modal y la condición de reputación. Profesor, Entonces, discúlpeme que lo interrumpa. No hay problema. Sería bueno que usted toque en el aspecto de Toulmin, el aspecto de la redacción de los escritos y los memoriales bajo el razonamiento de Toulmin. Que estos tigres de la defensoría, ellos saben mucho de eso, pero aquí muchos no sabemos de eso. Lo de Toulmin es muy chulo porque Toulmin te permite, como vuelvo y le digo, esquematizar el razonamiento jurídico. Pero así como Fiebig tiene deficiencias en el modelo tópico, también Toulmin presenta una serie de deficiencias con el modelo. Incluso una de las grandes críticas que se le hace a Stephen Toulmin con el esquema argumentativo que utiliza es que dicen que al final es el mismo silogismo pero con pasos extra. O sea, es un asunto complejo ahí. Entonces, ya dentro de la teoría estándar de la argumentación jurídica, que eso sigue estando dentro de la concepción pragmática, pero lo pusimos como un tema aparte porque es muy amplio, ahí entra lo que es Neil McCormick con su teoría integradora, que tiene una serie de criterios para la solución de problemas jurídicos. El criterio de universalidad, el criterio de consistencia, el criterio de coherencia, tanto narrativa como normativa, y por supuesto, el argumento consecuencialista. Y pasando de Neil McCormick, trabajamos lo que sería la teoría del discurso racional de Robert Alexy, que me imagino que ustedes, por lo menos en distintas participaciones, han tenido que escucharlo hasta el cansancio. Sé que por lo menos Carlos Felipe y Vox han tenido que escuchar recientemente sobre Robert Alexy. ¿Qué le pareció el encuentro con Atienza, por cierto? Muy bueno para mí, muy atinado y de un modo u otro aterrizado con los 10 puntos de razonamiento judicial que él llevó a cabo. Yo entiendo que sí, que fue fructífero. ¿Qué opina usted, vos? Bueno, de mi parte, maestro, lo encontré muy virulento con Alexy, su colega. ¿La encontró? Virulento. O sea,
Sí, o sea, fue bastante crítico de Ah, ok, sí, precisamente, sí. o sea, virulento con respecto A buen garzón. exacto, al peso, al método de la ponderación y lo del peso. Me sorprendió realmente cuando le llamó Chopo a, Al juez garzón. al juez Garzón. El término que él utilizó, si no me equivoco, fue chapucero. Chapucero. Chapucero, correctamente. Ciertamente, bueno, no estaremos de acuerdo, pero creo que Garzón lo que fue que llevó un poquito más allá la interpretación. Se pasó. Sí, porque ahí es donde viene un tema. O sea, detrás de la interpretación tiene que haber una dimensión moral. O sea, ustedes ven. O sea, incluso en la argumentación estudiamos también lo que son las falacias. Correcto. La falacia no es un argumento erróneo. La falacia no es un argumento falso. La falacia es un mal argumento disfrazado de bueno. Pero de un modo u otro es falso, profesor. De un modo u otro no lleva la verdad. No, porque por ejemplo, hay un cuento que siempre hacen, que es, por ejemplo, cuando un tipo del campo va y se encuentra con un amigo que tenía 4 años que se fue a la universidad a estudiar. Le dice, hola Juan, ¿cómo tú estás? Dímelo, Fernando, ¿en qué tú estabas? Oh, estuve estudiando en la universidad. ¿Y qué tú estudiabas? Ah, yo estudiaba lógica. ¿Y qué es eso de lógica? Ah, bueno, te lo voy a poner simple. Mira, ¿a ti te gusta el pescado? Sí. Entonces, si te gusta el pescado, entonces, lógicamente te gustan las cosas buenas de la vida. Y como la mujer es tan buena, evidentemente que te gustan las mujeres. Y dice, pónchale, pero esta herramienta es muy buena. Entonces, él se quedó con esa forma de pensar y duró como 6 semanas así, como con esa idea. Y de pronto se encuentra con otro amigo del colegio, que era Miguel. Miguel, dímelo. Si tú no sabes que yo vi a Fernando los otros días, no me digas, Juan. ¿Y qué hay de él? No, tú sabes lo que él estaba. Él estaba en la universidad. ¿Y qué estaba haciendo? Estudiando lógica. Y Miguel le dice, ¿y qué es eso de lógica? Ah, bueno, es muy fácil, muy fácil. Mira, dime algo. ¿Te gusta el pecado? No, pues tú eres maricón. Entonces, evidentemente que Miguel puede perfectamente ser una persona que tenga atracción por personas del sexo opuesto y puede ser verdadera la conclusión, pero el método al cual arribó él para llegar a esa conclusión es un método falaz. ¿Por qué? Porque el tránsito de la premisa no se justifica. Profesor, Bien. Entonces ahí se divide en dos. Una que me parece a mí el paralogismo, que cuando, por ejemplo, Fernando estaba en un paralogismo porque cree que a Miguel le está diciendo la verdad, que al último, es decir, el segundo le estaba diciendo la verdad, pero cuando tú lo dices con intención, me parece que es sofisma. Claro. Sofisma, que se llama. La diferencia dentro del estudio de la falacia entra lo que es el paralogismo, cuando el razonamiento es defectuoso, pero tú no estás con la intención deliberada de engañar, pero están los sofistas. Y los sofistas, ¿qué le digo? Nosotros, por ejemplo, como abogados, sobre todo lo que tenemos que defender un caso, tenemos que hacerlo desde la óptica de lo mejor posible para nuestro cliente. Y evidentemente que uno puede valerse de un razonamiento defectuoso que uno sabe que no es el mejor de los razonamientos, pero es la mejor herramienta que uno tiene para el cliente. Y eso está bien. Ahora, estás acudiendo a un sofisma cuando claramente sabes que no es el razonamiento correcto y lo estás utilizando con la intención de engañar. ¿Sabes normalmente cuándo sucede eso en la práctica? Cuando tenemos, por ejemplo, abogados que quieren dar pata voladora. O sea, que, por ejemplo, quieren sacar una situación de la nada. Por ejemplo, a mí me toca siempre litigar con un abogado. Me estoy ahora supliendo tanto en tierra como en Cámara Civil. Dios bendiga la suplencia horizontal. Un abogado de norte que siempre quiere agarrar los actos de alguacil
del emplazamiento, y en la quinta audiencia dice el magistrado, queremos invocar una excepción de nulidad del acto de emplazamiento. Digo yo, hoy, dele para adelante. No, porque lo que pasa es que en el acto narra que los hechos ocurrieron en una provincia X y estamos apoderando esta, por lo tanto el acto es nulo porque no se está implementando la ciudad correcta y este tipo de cosas. Obviamente que eso es una pata voladora y obviamente lo está planteando como un incidente y obviamente lo está planteando para ver si le fallo el incidente rechazando el incidente, porque si le rechazo el incidente en audiencia, automáticamente estoy dictando una sentencia interlocutoria y vía una sentencia interlocutoria tiene la opción de recurrir en apelación dicha sentencia interlocutoria y obtener un causal de sobreseimiento por efecto de esa misma apelación. Entonces, son del tipo de cosas con las que aparentemente juegan ajedrez. ¿Y qué yo digo? Yo no critico eso. ¿Por qué? Porque son las herramientas que el mismo derecho te ofrece. Por eso yo quería incluso, discúlpeme señores que me esté extendiendo en esta parte, no sé si la encuentren útil para la clase, pero por eso incluso me quería que mi pregunta, que la pregunta mía, Goico se la comió con el tema de Atienza, quería ver hasta dónde él podía contestarla y era hasta dónde podemos hacer un cuestionamiento ético al razonamiento jurídico. Porque no es lo mismo como abogado. O sea, tú no le puedes exigir a un abogado que hable la verdad. Jamás en la vida. El abogado tiene que velar por los intereses del cliente. Y si el cliente le dice al abogado, yo maté y sepulté a esa mujer, tiene un compromiso ético de que si el cliente no lo dice, tú no puedes salir a decirlo. Es un compromiso ético. Pero es un compromiso ético omitiendo decir la verdad. O sea, vean cuánta complicación ética hay. Ahora, véanlo desde la óptica del juez. Prevaricación. ¿Qué es prevaricación? Prevaricación es el delito de usted interpretar erróneamente o aplicar de forma grosera y evidente el derecho, o sea, violar el derecho de su decisión. Un juez prevarica cuando toma una decisión evidentemente contraria al derecho. Pero ¿cuál es el problema? El problema es definir el derecho para el caso concreto. Entonces, definir las líneas en donde lo que Garzón hizo está mal, pero lo que el Tribunal Constitucional nuestro hace está bien, es importante porque nosotros tenemos que aplicar el derecho de manera coherente. O sea, el Tribunal Constitucional Dominicano, en ocasión a un recurso, a una acción de inconstitucionalidad, a la ley 108-05 que decía que los alguaciles de la jurisdicción inmobiliaria son los únicos capacitados para notificar asuntos de la jurisdicción inmobiliaria, el Constitucional no solamente avaló el texto de la ley, sino que por un extraño criterio de igualdad, vamos a llamarlo así, dijo que si los alguaciles de la jurisdicción inmobiliaria son los únicos que van a notificar asuntos de tierra, entonces vamos a añadirle a la ley, porque es lo que dice, por más que vamos a añadirle a la ley un impedimento a esos mismos alguaciles para que notifiquen fuera de la jurisdicción inmobiliaria. El problema está en que la ley no plantea ese impedimento. O sea, yo puedo entender cómo la ley 108-05 juega con el moro de los alguaciles que no son de la jurisdicción inmobiliaria, pero lo está haciendo por una herramienta legal. Aquí el Tribunal Constitucional, por vía de la interpretación, está jugando con el moro de los alguaciles de la jurisdicción inmobiliaria. Entonces yo le pregunto, ¿eso no es prevaricar? No lo es, porque el artículo 184 de la Constitución dice que todo lo que diga el Tribunal Constitucional es precedente vinculante para los poderes públicos. Fox, ¿tenía la mano levantada? Sí, profesor. Para mencionar otro aspecto de lo que Atienza fue sumamente crítico con respecto a Alexis, fue el tema, lo que él llamó las matemáticas en la argumentación. Y él hizo una anécdota de que en una conferencia Alexis, donde Alexis estaba invitado, le pidieron que asignara el valor a la dignidad humana. Y Alexis salió con un número que él ni se recordaba.
aplicando la fórmula del peso. Y mire que Sí, porque- mi versión del libro de Alexis, de teoría de argumentación jurídica, es la traducción de Atienza que yo tengo. Por ahí hay una, creo, de Bernal Pulido, pero yo tengo la de Atienza, él es uno de sus traductores. Y viste toda la fórmula que tiene ese libro de argumentación jurídica. Es un Fórmula libro- como si parece fuera un libro- matemática. Parece un libro de matemáticas, ciertamente. Parece un libro de matemática. Un libro de Yo- matemáticas, eso lo atribuye a... Yo le voy a confesar algo, Vox. A mí me encanta la argumentación jurídica. Pero cuando llegué a la parte donde están todas esas fórmulas, ¿sabes lo que yo dije? Hasta aquí yo llegué. Yo no puedo. No, Yo le maestro. salí huyendo a esto en la universidad, por algo no soy ingeniero, y viene y me lo trae aquí. No, gracias. No, mentira, señores. Eso solo nos indica que nosotros todavía estamos años luz. Pero cuando viene a ver, y es quizá también, porque nosotros estamos diseñando este programa de clase a partir de autores reconocidos. Pero quién sabe si el próximo gran jurista de la época contemporánea va a ser Francisco Luciano, va a ser Carlos Felipe, va a ser Vox, va a ser Israel. Pero todo eso requiere un estudio pormenorizado y también de construir, porque uno de los principales críticos de Atienza es uno de sus panas, que es García Amado. García Amado, en cada oportunidad que tiene, critica casi todos los postulados de Alexis y de Atienza. Entonces, eso... Entonces, profesor, García Amado, el de la Universidad de León. Sí, Juan García Amado. Profesor, brevemente, decirle con Atienza que yo estoy de acuerdo de que haya criticado a Robert Alessi, porque Robert Alessi, de un modo u otro, primero yo traté de leerlo, no sé qué traducción fue que yo traté de leer, y cuando iba como por 15 páginas dije, déjeme dejar esto aquí, porque... Es que es fuerte realmente, o sea, y señores, también uno tiene que ubicarse dentro del esquema, o sea, dense cuenta que la escuela alemana es una escuela densa, muy, muy densa. Entonces, señores, aquí yo les presento, esto es parte de lo que es la evaluación diagnóstica, la tortura inicial que siempre les dejo a ustedes para que vayan viendo cómo viene todo, pero la idea era en este punto de la clase que ustedes hicieran su evaluación diagnóstica, volvíamos y la retroalimentábamos. Pero como esta es la primera clase, no queremos saturarlo, vamos a pasar directamente a la metodología y cuando terminemos, le voy a dejar para que ustedes hagan su evaluación diagnóstica y el miércoles retroalimentamos e iniciamos con la primera clase. ¿Qué les parece? Perfecto. Muy bien. Entonces, la metodología de la clase, ustedes la conocen, es la misma metodología que hemos venido utilizando desde la clase de Teoría General del Derecho. No sé si les guste, no sé que ustedes quisieran que yo cambie. Yo quisiera aportar que para enero tengamos la posibilidad de un encuentro presencial. Y una de las razones por las que me gustaría tener un encuentro presencial con ustedes es porque estas plataformas son muy frías. Correcto. Uno trata de darle el mejor ánimo virtual y este tipo de cosas, pero no es lo mismo un encuentro virtual que un encuentro presencial. No es lo mismo la interacción. Yo soy una gente hiperactiva. Yo no sé si se dieron cuenta Vox o Carlos Felipe. A mí me gusta estar siempre activo y en clase me gusta tener como esa interacción. Es muy difícil, pero vamos a tratar de ver cómo se vuelve posible. Por lo menos uno. Entonces, vamos a tener un encuentro en diciembre, pro. Sí, pero los encuentros en diciembre normalmente son buenos si hay pastelón, si hay carne de cerdo, si hay lasaña. No, pero con 2 tragos de romo, ahí que podemos motorizar bien, si porque ahí las ideas fluyen mejor. Yo no veo. Con el trago de romo nos vemos filósofos, compadre. Oye, lo podemos dejar para enero y yo lo veo a ustedes. Mire, Francisco se le ve que si usted le da 2 tragos de romo, tráese por la francesa acá, oiga, y hay que dejarlo solo ahí. Hasta de la alemana te hablo yo, manito. Oye, entonces, lectura dirigida e interacción con los participantes. Asignaciones con entrega formal. Me gustaría que con esto, por favor, no se me descuiden, señores. No me apliquen la filosofía del marbete. Y la discusión de los contenidos, eso se quedó de la presentación pasada, de la teoría de la argumentación jurídica. Entonces, cronograma de actividades, tendremos 8 encuentros. Lunes y miércoles de 6 a 10, iniciamos el 28 de noviembre, pausamos el miércoles de la próxima semana, continuamos en la segunda semana de enero y terminamos el 25 de enero para que sean 8 encuentros.
La segunda etapa, nosotros vamos a ver cómo la trabajamos para que si 2 encuentros lo podemos simplificar en un encuentro presencial, mucho mejor. Pero recuerden que nosotros no debemos un esquema formal que nos brinda la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Correcto? Aunque yo le dé la mejor clase del mundo, si no cumplo con los parámetros, es como si no lo hubiera dado. Así que vamos a tratar de ver cómo negociamos con esa burocracia. No sé si la joven está por ahí. Ah, bueno, le sacó los pies también Mayra hoy. En fin. Los criterios de evaluación, ustedes lo conocen. Habrá una asistencia y participación. Hemos integrado una mejor herramienta para participación en los foros, que es modo preguntas-respuestas, que le va a aparecer. Quienes tengan dificultades para entrar a Classroom, por favor, díganmelo con tiempo, que si tenemos que hacer una reunión virtual solamente para habilitarlo, se lo hago. Es una de las herramientas que utilizo porque es mejor para lo que sería la digestión de los contenidos de la clase, porque esta clase, igual que teoría general del derecho, son muy densas. Aunque ustedes se vean como perturbados con todos los elementos que están viendo ahí, les puedo garantizar que el mismo enfoque que yo tenía en teoría general del derecho lo voy a tratar de tener aquí. ¿Cuál es? Tratar de aplatanar los conceptos y darlo de la manera más práctica posible. Porque a mí no me vale yo dar esta clase como si fuera un soliloquio. Es decir, yo hablando y que nadie me entienda. Lo ideal es que ustedes lo entiendan, que ustedes lo asimilen. Que ustedes lo asimilen también, que ustedes me cuestionen y digan, profesor, usted no sabe de esa vaina. Eso es fascinante. ¿Sabe por qué? Porque me colocan en la obligación de decir, oh, tengo contendiente. Eso está chévere. Entonces, los trabajos prácticos, habrá examen parcial, evaluación final. Todo aclarando muy importante que quiero tener. Por ejemplo, los grupos de trabajo. Señores, los grupos de trabajo son un tema en todas partes. A mí que me ha tocado formar parte de colegiados, le puedo decir que a veces lo más difícil del mundo es bregar con gente. ¿Correcto? Entonces, ¿qué yo le puedo pedir a los grupos de trabajo que se vayan a armar? Lo primero que yo le voy a decir es que si al final del día usted siente que trabaja mejor solo que con un grupo, lo puede hacer. Esa es una prerrogativa que se la voy a respetar. Pero si está en grupo, le solicito, le imploro, contribuya, haga su aporte. Y muchas veces el aporte no solamente de contenido, a veces es un aporte de tolerancia. Bien, pero no es necesariamente tolerancia a la vagancia, porque no es eso. Es tolerancia, digamos, a distintos puntos de vista. Tolerancia a cómo llegamos a un acuerdo, a un punto medio. Esa teoría de la acción comunicativa, aplíquenla en los grupos. Traten de ser el mejor colaborador del mundo. Traten de imaginar que ustedes son un equipo de basquetbol. Si hay uno que no está haciendo el trabajo en defensa, pierden. Si hay uno que siempre quiere tirar la pelota y no la van a pasar, pierden. Si quieren trabajar solo, pueden trabajar solo, pero si van a trabajar en equipo, trabajen en equipo. Entonces, yo pienso, por lo menos en esta ocasión, dividirlo con un examen parcial y una evaluación final. La evaluación final puede ser o un examen o un trabajo práctico, dependiendo de lo que resulte mejor. Ahora, les puedo decir, los criterios de evaluación de los trabajos van a ser criterios rigurosos. Por lo que yo les sugeriría, yo les dejé ahí unos parámetros, cúmplanlos. Son fáciles de llevar, son totalmente llevaderos. Y yo confío en la capacidad que todos y cada uno de ustedes tienen para hacer un buen trabajo, si se ponen a eso. Y sobre todo, si esto les gusta, si esta vaina les gusta, esto no se va a ver como una carga. Porque esto es lo que ustedes van a tener que hacer todos los días. ¿Cuántas veces ustedes lidiando con un caso no han tenido que hacer de tripa corazón? ¿Ustedes conocen una defensora que se llama Marcia Soledad? Marcia fue mi profesora y me tocó ser profesora de ella. Marcia de la Vega. ¿Cómo? Marcia de la Vega. Sí. Sí, una morena ella, muy estrella. Sí. Excelente y muy chévere. Marcia dice que tuvo que defender una vez a una persona que lo atraparon en el aeropuerto con muchos paqueticos de sustancias ilícitas. Y ella insistía que
por la naturaleza del ilícito, no podían someterlo por tráfico, porque él consumió la droga. Entonces, se oye risible el argumento, pero usted puede empantalonarse y plantearlo. Nadie sabe nada. Masha es pero es la lógico. más mejor. Sí, Es lógico. Es lógico, porque si lo encontraron adentro del cuerpo del tipo, dentro del cuerpo, se la puede comió. ser consumido, está dentro del organismo. Está dentro del organismo, es un delito consumado. Pero déjeme decirle, profesor, que ella no estaba lejos de la realidad, porque en esa corte se sentó el precedente de que independientemente de la cantidad de sustancia que tenía el imputado, en un caso específico de tráfico, el moralmente en que él había comprado eso para su consumo y estableció una defensa en la que demostró el tema de la inflación, de cómo se la subían, y él era adicto, y la corte se lo acogió. Incluso. Y la corte se lo acogió, y no lo condenaron a 5 años, lo condenaron como consumidor. Incluso La en corte una se dice que le encontraron varias sustancias, dice, no, porque le encontraron varias sustancias, lo que significa que él era traficante, y que no, es que él iba en un perico, era. Entonces, exactamente, él consumía, él le establecía al tribunal cómo él consumía esa sustancia y cuántos días le duraban y cuánto le costaba. Y el no comprarla me aumentaba el costo, y los jueces al final, la corte agarró y dijo, espérate, que este hombre moralmente eso es lo que él hace, él no va a vender esa vaina. Y técnicamente está bien, él no quería que la inflación le afectara los costos transaccionales. Pero se probó en ese caso. O sea, Masha era tan buena que a Masha le tocó defender al atracador de la que era coordinadora de la defensa en su momento. Y por eso fue que terminó en la vega. Sí, de Ramona Curiel. Sí. Y ella era su mejor defensora. Ahí tú ves que tan buena tú eras, que tú puedas ir a defender a quien atracó a tu jefe. Déjeme ver. Ezequiel, yo le dejé el enlace para entrar a Classroom. Nada más dándole el enlace, automáticamente ustedes pueden entrar. Si alguno tiene algún tipo de dificultad, me la pueden plantear en el chat de WhatsApp. Entonces, déjenme ver que ahora mismo no se está viendo la política de la clase. ¿Se ve bien la diapositiva? Porque veo que se me puso muy pequeña. Se está viendo la diapositiva. Ok, perfecto. La asistencia a la clase es obligatoria. En caso de faltar alguna de las clases, deberá aportar documentos fehacientes. Esto es normalmente para las clases presenciales. Para las clases virtuales, yo le diría, si tiene dificultad de conectarse, por favor, indíquemelo en tiempo real durante el establecimiento de la clase. Ustedes saben muy bien que a mí me encanta que ustedes participen, pero yo puedo reconocer que con 31 personas no pueden participar los 31 al mismo tiempo. Yo le pediría a los que no puedo referirme a ellos con nombre de pila, déjense ver. Eso no es problema suyo, a veces es problema mío que tengo una memoria a corto plazo. Pero ayuden a mi memoria y hagan la participación que ustedes consideren del lugar. No se aceptarán trabajos fuera de plazo. Esta parte puede ser negociada con una extensión, pero recuerden lo que yo le he dicho con la extensión, que yo soy como los bancos. O sea, los plazos que no te coloco al principio, te lo coloco al final. Entonces, mejor entreguen su trabajo a tiempo y así ustedes no tienen que tener un cúmulo de trabajos, porque lo peor en esto es tener cúmulo de trabajo. Y yo no voy a tratar de que sea mucho trabajo, solo serán como 20 o 19. Esa es la objeción que yo tengo. Esa es la objeción. ¿Los trabajos? Porque la cantidad de trabajo. Todavía son muchos, pero que hay poco tiempo. Sí, pero vamos a ver. Tiempos, profesor, los tiempos entre uno y otro. Yo lo reconozco eso. Ahora, vamos a tratar de ponerme los trabajos, pero traten ustedes, por favor, de ya hacérmelo llegar a tiempo. Ahora, les digo algo. Yo le pongo varios trabajos para difuminar la calificación. No es lo mismo 10 trabajos, 4 trabajos de 10 puntos que uno solo de 40 puntos. Es mucho lo que se va si en un punto no se desarrolla bien hecho. Aunque la propiedad distributiva de la matemática dice que al final lo que no se ven llanto se ve en cintura. Pero lo ideal dentro de esto, y tienes razón, el tiempo es muy corto, lo ideal dentro de esto es que sea un programa académico donde la curva de aprendizaje uno la puede observar en todo el desarrollo de un semestre y no en 4 sábados, 8 sábados, o en 8 lunes y miércoles, 8 días. Pero vamos a tratar de hacer un esfuerzo ahí.
Los trabajos, recordarles, señores, lo del plagio. Con lo del plagio, yo le trataba de explicar, el copy-paste de Google es muy peligroso. El copy-paste de la información es muy peligroso. Si ustedes manejan una información que es de un autor, citen el autor o parafraseen el autor. Sepan discriminar en su trabajo cuál información es suya y cuál información ustedes la obtienen directamente de una fuente. Porque recuérdense que estos trabajos con rigor académico, hay un tema ético de por medio. Ustedes están haciéndolo pasar como algo suyo. Entonces, que sea una basura en cuanto a contenido es aceptable, mientras tú puedes decir, pero es mi basura. Fue lo que yo mandé. Fue lo que en el momento yo creí que era el criterio correcto. Es más, a mí me han psiquitrillado en trabajo que yo he mandado en programas académicos. Me han puesto el 50% de la nota, 60% de la nota, 70% de la nota. Y yo al día de hoy defiendo la tesis que tenía en ese trabajo, aunque me hayan puesto mala nota. ¿Pero por qué? Porque era mi trabajo. Señores, el tema del derecho de autor estar, para mí, que a mí me resulta imposible trabajar con diapositivas que no sean mías. A ese nivel es que uno tiene que llegar. Al nivel en que uno diga, yo quizás no sea el mejor haciendo mi trabajo, pero mi trabajo es mío. ¿Ven? Y los parámetros de entrega, ustedes saben que esto es por links, que esto es subiendo documentos. Cuando tengan una dificultad para subir un documento, háganmelo saber con tiempo. Pero no esperen a que el plazo esté venciendo. Porque ahí entonces tendríamos que trabajar una prórroga precisamente por la dificultad del plazo. Tendríamos que buscar un medio alternativo que tenerlo en el correo y eso me satura de trabajo. Bien, yo sé que estoy siendo exigente, pero les pido, vamos a encontrarnos a mitad del camino. Pero estas son pequeñas observaciones porque les puedo decir algo. Cuando di esta clase, me quedé enormemente satisfecho por el nivel mostrado por ustedes. Cada uno de ustedes trae algo dentro de su equipaje que aporta a este tipo de clases. Y sé que en esta materia que trata de algo sumamente práctico, no será la excepción. Y por eso, cuando hablemos de la bibliografía, siempre le digo que la principal herramienta bibliográfica es el sentido común. Señores, siendo las 7:52 de la noche, faltando todavía 2 horas para cumplir reglamentariamente las 4 horas, pero asumiendo que ustedes están un poquito cansados porque han hecho un pisicorre, creo que podemos darlo por terminada la clase el día de hoy. ¿Tienen preguntas? Veo que Fabiola tiene la mano levantada. Profe, yo quería poner una excusa anticipada. Los defensores públicos tenemos un compromiso institucional el miércoles, lo que significa que la vía más adecuada sería nosotros tomar esta clase grabada, pero de manera eficiente y efectiva. Entonces, profe, nosotros necesitamos que usted nos excuse y nos comparte el link para nosotros retomar esta clase antes de llegar el lunes. Le advertimos que para garantizar la calidad del servicio, esta clase podrá ser siendo grabada. Eso es en todas las clases. Me gusta tenerlo así porque me gusta tener un registro de todo esto y no sé hasta dónde ustedes vienen y porque le he compartido los links de la clase en ocasiones anteriores, hasta dónde ustedes han tenido la oportunidad de ver la clase pasada, pero es chulo. Son largas, pero es chulo. Diana, dígame. Maestro, me adhiero a lo que dijo la compañera. No es un compromiso institucional, pero pensaba ya al final pedirle excusa de antemano porque tengo un compromiso familiar, el cual puedo, como que dice, faltar, ya que es una vez al año que se hace. Entonces, les pido excusa que me voy a ausentar el miércoles que viene. Y por en diciembre hay mucho compromiso institucional. Tenemos uno el próximo viernes, el tribunal completo, en Nani Delicia. Pero eso no es nada.
Lo importante es, señores, que ustedes sepan que hay trabajos prácticos asignados y que la clase la damos para retroalimentar y para que cualquier duda la podamos explorar. Pero si tienen una situación de fuerza mayor, hagan exactamente eso. Infórmenlo y démoslo como excusa. Para así uno saber. Y me imagino que ustedes quieren saber que la clase esté grabada porque les interesa saber cómo se desarrolló. Y si ustedes tienen YouTube Plus o el Premium, lo pueden tener y escucharlo mientras tienen el celular apagado, que es lo máximo. Tuve que ponerlo porque los jodidos anuncios me tenían harto. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces, señores, ya los dejo con el link de la evaluación diagnóstica, se lo mandé por WhatsApp, está también colgado en plataforma, déjenme dejárselo igualmente por aquí para que lo tengan en los 3 golpes. Y señores, pasen feliz resto del día, disfruten la Navidad, que desde octubre estamos poniendo arbolitos. Buenas noches. Buenas noches. Un placer, profe, como siempre. Buenas noches. Buenas. Buenas noches.